de un observador en realidad de lujo, por así decirlo, que nos va a dar nos va a colocar en el sitio exacto de interpretación de qué es lo que exactamente ha venido ocurriendo y viene ocurriendo en Libia, qué es lo que se está disputando, y también explicarnos un poco todo este mundo en el cual en estos últimos meses, prácticamente todo este año, el norte de África nos ha ofrecido: Egipto, el Líbano, Yemen, Bahrein, Siria y ahora Libia. Muy buenos días, doctor Francisco Tudela, ex canciller de la República y magnífico analista internacional. Muy buenos días, Raúl, y muchas gracias. Por lo pronto me entusiasma la idea de que ha abierto usted un sitio web para sus artículos y entrevistas. Bueno, es un inicio modesto en el mundo de la red. Pero no es un rasgo de egotismo, como diría No es un rasgo de egotismo. Es para colocar, digamos, las entrevistas, para colocar los artículos que poder aprovechar usted mismo de poner orden también en sus escritos. Porque si no, esas cosas uno las va traspapelando y se pierde. De acuerdo. Es una manera de poner orden. Bueno, muchas gracias. Veamos un poco la situación de Libia. Hemos estado hablando fuera de micro y realmente me ha parecido apasionante este ángulo no alternativo, sino subsiguiente al tema del análisis político bajo los mecanismos tradicionales, ¿no es cierto? Nosotros, oyentes de todos los días y lectores todos los días, lo que vemos es que se trata de la caída de un dictador, que el pueblo libio ha decidido luchar por su libertad y que finalmente ha ayudado noblemente Occidente, parte de Occidente, Estados Unidos, OTAN, para que se produzca lo que se ha producido. Sin embargo, todavía ahí hay un caos. Y sin embargo, detrás de eso hay toda una situación económica que es la que usted es muy interesante. Nos va a revelar. O sea, digamos que es cierto que se ha luchado contra una dictadura, es cierto que se ha derrocado a un dictador estrambótico, por decirlo menos. Esa es la cosa, pues, porque... Pero que durante la Guerra Fría no tenía nada de estrambótico porque jugaba un rol fundamental en la confrontación este-oeste. Eso es la cosa, o sea... Era un aliado de primera categoría de la Unión Soviética. Y de la ex Unión Soviética, de la Unión Soviética y también de Rusia. Y de Rusia, pero de Rusia de una manera mucho más mitigada, porque Rusia ya no es ideológica. Pero una cosa de la que no nos damos cuenta es que detrás del discurso político al cual nos acostumbró la Guerra Fría hay realidades económicas y hay realidades de grandes espacios geográficos que las potencias quieren controlar o sienten que necesitan, sea por sus riquezas o sea para la protección de esas mismas potencias. Y entonces el grupo que ha enfrentado a Gaddafi evidentemente quiere la libertad de su país, de la dictadura que ha tenido, pero la política es en ese caso un aspecto superficial de todo este fenómeno, porque lo que... O sea, no es suficiente explicación. No es suficiente explicación. Lo que en realidad Occidente ha hecho es descongelar todo el norte de África. Bueno, eso es un alcance tremendo, es decir, es muy importante. ¿Cómo es que se ha podido hacer eso? Lo que parecía que son rebeliones originarias de la propia población árabe, islamita, no islamita, etcétera, en verdad, detrás de ellos ha habido un director de escena, digamos, bueno, que ha ido acomodando las cosas. La OTAN abiertamente, en el caso de Libia, ha bombardeado todos los objetivos que los rebeldes libios necesitaban que sean bombardeadas. Los Estados Unidos han disparado 194 misiles cruceros, cada uno con 500 kilos de explosivo plástico en la punta, en fin, para sostener esta rebelión contra Gaddafi. Han destruido la marina. En el caso de Marruecos, de Túnez... En el caso de Marruecos es diferente porque Marruecos tiene un gobierno pro-occidental, una monarquía pro-occidental, que va haciendo reformas paulatinamente, no es una dictadura, tiene un parlamento, está dentro del mundo islámico que es distinto al nuestro, entonces claro, esa dinámica es diferente. En el caso que mencionaba Raúl, en el caso de Egipto, sí, Egipto ha sido de alguna manera, digamos, neutralizado
porque el gobierno de Egipto, como conversábamos acá hace varios meses, nosotros hablábamos de la expectativa democrática. Claro. Cuando esto recién ocurrió, hace, ¿qué? ¿Cuántos? 6 meses. Sí, se siguen reclamando cambios todavía, ¿no? Entonces, ¿quiénes están gobernando Egipto? El Consejo de la Revolución, o sea, el grupo de militares que eligió a Mubarak y que antes de Mubarak eligió a Sadat. O sea, el sistema de gobierno desde la Revolución Árabe sigue siendo el mismo de Egipto. Pero lo que pasa es que Egipto ahora ya no tiene la independencia política respecto a Occidente debido a esta crisis, debido a la presencia mediática, debido a la presión mediática, no tiene la independencia política que tenía hace 6 meses. No estoy diciendo que estuviera bien lo de antes, pero lo que sí quiero decir es que el factor ideológico es insuficiente para explicar el comportamiento de las potencias. Las potencias no hacen nada gratis. Los americanos tienen un dicho: no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Pues bien, si ayudan militarmente con sus aviones, con sus bombas, con sus armas, con apoyos no es una tarea humanitaria a estos movimientos, es porque van a recibir un pago de regreso. Bueno, en este momento... Retomemos un poquito el argumento que usted daba, que me parece muy interesante. Es decir, el norte de África geopolíticamente le es necesario, le ha sido necesario antes y le seguirá siendo necesario a Europa. Correcto, lo tuvieron de finales del 19, Libia desde 1911, los italianos que conquistaron Libia, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Viene la descolonización, entonces todo el norte de África se independiza, pasa a un nacionalismo antioccidental y entran los soviéticos a convertir a todos esos países en sus aliados, con la excepción de Marruecos. Y, naturalmente, todo eso sale de la órbita de Occidente, desde Siria, en el norte, bajando por el Mediterráneo, pasando por todos estos países. Estos países son la espalda estratégica de Europa y son el punto de las migraciones hacia Europa, y Europa hoy tiene un problema interno con las migraciones islámicas que vienen en gran parte del norte de África y otra parte importante de Turquía. Entonces, ese es un primer aspecto. ¿Por qué Libia es una pieza sustantiva hoy para Occidente, en términos sobre todo económicos? Porque es el país, porque hay una gran crisis económica. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional han señalado que la crisis europea no está siendo remontada. Entonces hay un problema de relanzamiento de la economía grave. Los Estados Unidos también están en un problema de relanzamiento de la economía, y en ese contexto un país como Libia es un país que tiene las reservas petroleras más importantes del África. O sea, más que Argelia, más que Mozambique, más que Angola, todos juntos, más que Egipto. Entonces, estas inmensas reservas petroleras, la exportación de petróleo es el 95% de las exportaciones. Es asegurarse entonces el flujo constante de petróleo libio hacia Occidente. Y reducir el riesgo del petróleo que viene del Golfo Pérsico, donde está el archienemigo que es Irán. Entonces, ese es un factor crucial. El otro factor crucial es el trabajo para sus empresas. El segundo del Consejo Nacional de Transición está en estos momentos en París, ha estado en Madrid, digamos, ofertando la reconstrucción de su país. Lo que se había hecho hasta ahora en Libia no es poca cosa. Tenía mucha infraestructura, era un país donde no había pobreza. El per cápita de este país, que es más grande que Egipto, era $12.000 al año. Tenían, qué sé yo, 6 millones de habitantes, muy poca población, y entonces le sobraba el dinero a tal punto que Gaddafi ha podido apropiarse para él de $16.000 millones, que es en lo que se estima lo que ha sacado de Libia, pero las reservas internacionales de Libia son una suma alucinante: $136.000 millones. Ah, vaya. O sea,
nuestras reservas internacionales sumadas a nuestra deuda externa son una fracción que no llega a la cuarta parte de esta suma de las reservas internacionales. Eso da una idea de la producción petrolera. De eso, en las reservas también hay depósitos. Hay depósitos fuera, inversiones fuera por otros 72.000 millones de dólares. Entonces, claro, el apetito para hacer obra pública, por ejemplo, de Marathon Oil en los Estados Unidos, de Total, la empresa francesa, de la Eni, la empresa petrolera italiana, que ya se están peleando. Westermüller, el Westerwelle, con financiamiento asegurado el por ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, acaba de decir hace unos días que, en fin, que Alemania tiene una gran experiencia en la reconstrucción de países y que las empresas alemanas tienen que ser Ahora, hay un elemento incluidas. O sea, hay dos elementos, no hay que ser cínico en esto. Hay un elemento real, la lucha contra una dictadura y deshacerse de una reliquia de la Guerra Fría que sofocaba la vida de este país. Que estaba medio loco. Pero hay un aspecto económico también que no se puede olvidar, económico duro, que es que el pueblo libio va a tener que pagarle el favor a la OTAN y a Occidente dándole concesiones petroleras y de obra pública a sus empresas. Yo tengo una inquietud respecto al elemento religioso, porque siempre se ha pensado que el Islam es muy fuerte y que está creciendo, y lo vemos, pues tiene muestras de ello, y que es profundamente antioccidental. Entonces, ¿cuál es la presencia del Islam en estos movimientos que han llegado al poder, ahora en Libia también? ¿Y cuál va a ser la posición que van a asumir? ¿No? Porque se supone que el interés de Occidente es tener aliados en esa zona de África. Libia está integrada al mundo mediterráneo europeo desde hace 2500 años. Cuando hablé de la guerra del Peloponeso de Tucídides, la flota ateniense que va a atacar Sicilia hace escala en Libia, en las ciudades estado griegas en Libia. Luego los romanos convierten eso en Tripolitania, un paraíso. Y eso se romaniza hasta que el Islam llegue. Un paraíso. Siempre ha habido una relación muy fuerte con Occidente a lo largo de toda la historia conocida. Eso significa, en la práctica, que el fundamentalismo islámico que nosotros vemos en la península arábica, o que vemos en el Medio Oriente, o que vemos en Irán, es diferente. Es muy tenue en el norte de África. O sea, existe en Egipto más fuerte porque está la hermandad musulmana, pero en un país como Libia, donde la revolución de Gaddafi era una suerte de revolución islámica, porque era una mixtura de la religión con la política, con el librito verde y la llama y gira, hace que el tema religioso no sea novedoso. Más aún, hace que el tema religioso forme parte de la dictadura. Entonces creo yo que si bien existen estos elementos, en Libia van a ser resistidos mucho más eficazmente, y se ve que el Consejo Nacional de Transición ya está viajando por Occidente para la reconstrucción. Dos cosas, doctor, el tiempo que se saca en la radio es tremendo. Lo primero, estamos asistiendo en consecuencia a una lucha ahora de cuánto le va a costar a Libia todo esto y quiénes son los países que van a sacar mayor provecho, los países occidentales. Ese es el primer aspecto. El segundo, mucho más pequeño pero no menos importante, es en todo esto, ¿cuál es el juego y la estrategia de Israel? Bueno, yo creo que Israel ha sido un espectador satisfecho de todo este proceso, porque sin intervenir, como todos estos países que eran sus enemigos, tienen ahora que reorganizarse políticamente y poner toda su mente y su esfuerzo en reconstruir sus sistemas políticos, con una gran, digamos, una intrusión de vigilancia mediática de Occidente constante las 24 horas del día, con CNN, con la BBC, con Deutsche Welle, mirando qué es lo que hacen. Entonces, naturalmente, digamos que las espaldas de Israel son hoy mucho más débiles de lo que eran hace un año, y por lo tanto Israel tiene necesariamente que estar satisfecho, porque ahora digamos que está más fuerte por contraste para poder enfrentar a su enemigo real, que es la República Islámica de Irán. Y entonces ahora la dinámica de Israel, digamos que tiene una economía de fuerzas. Ellos pueden economizar sus fuerzas y dirigirlas a sus enemigos principales. Y lo que es interesante dentro de este esquema
es también la China y Rusia que quieren participar de la reconstrucción. Pero la China ya tenía enormes proyectos ferrocarrileros, de telecomunicaciones, etcétera, en Libia. Libia tenía mucha infraestructura, 50 proyectos tenía la China. Y entonces la China se ha opuesto al descongelamiento de los fondos libios en el exterior, porque la China lo que tiene miedo es que no le paguen. Entonces, y quiere continuar trabajando. Entonces es muy interesante, por ejemplo, es toda una dinámica que a veces escapa al análisis British rápido, Petroleum, ¿no? que se fue cuando esto comenzó, ya está haciendo planes para volver. Marathon Oil, una compañía petrolera nueva americana pero importante, ha confesado que ya está en discusiones preliminares con el Consejo Nacional de Transición. Mahmoud Jibril, que es el hombre número 2 del Consejo Nacional de Transición, ya estuvo en Madrid diciendo inviertan, venga, o sea, haciendo lo que un roadshow, como los que nosotros hacíamos con ProPerú para atraer la inversión al Perú. Ya están haciendo sus roadshows en Madrid, en París, etcétera. Entonces, evidentemente esto, y luego lo que les va a costar mucho es lo que ahora es un borrador, pero que ya ha sido hecho por Ian Martin, que es un funcionario de Naciones Unidas experimentado en el nation building, en la construcción de estados cuando cambian de régimen, y tiene experiencia en Ruanda, en Timor Oriental, en el Nepal. Han creado una cosa, el nombre es complicadísimo como buen nombre burocrático, han hecho un informe previo que se llama Informe Consolidado de la Preevaluación Integrada del Proceso de Planificación Post-Conflicto en Libia. Ese es el título del documento de Naciones Unidas. Pero la palabra es cómo comerse Libia. Entonces, la palabra es cómo vamos a organizar Libia. Para poder repartir para poder porque el plan repartirla. tiene 5 puntos fundamentales que nos abren los ojos sobre esto, Sí. ¿no? El primero es restablecer el orden público. Entonces van a mandar, proyectan mandar 200 observadores desarmados, pero si ven que no se restablece el orden público, le van a pedir a la OTAN que destaque tropas, porque como ha señalado Amnistía Internacional, lo que ha pasado es que los rebeldes han empezado a masacrar, a devolver a los gadafistas. Sí. Entonces, claro, es barbarie contra barbarie, y eso tampoco es lo que nadie quiere, eso, ¿no? Cascos azules, Y entonces. entonces la segunda parte los negocios tienen que ser humanos, digamos. Correcto. La segunda parte del plan es una policía de Naciones Unidas, como la que tuvieron en el Kosovo, donde se mandó gendarmería alemana, gendarmería italiana, holandesa. Entonces van a mandar policías, y entonces dentro de 45 días, no está todavía aprobado, pero está previsto mandar 78 policías para organizar las fuerzas de policía en Libia, y luego en los próximos 3 meses 190 más. Luego, Libia no tiene constitución. Cuando Gaddafi dio su golpe el 69, suprimió la constitución y nunca dio una nueva. Hay proclamaciones de suyas, Gaddafi, pero no hay constitución. Entonces, el plan de Naciones Unidas en la parte política pide establecer una constitución y un Congreso Nacional provisional para poder, una constituyente, para poder hacer esta constitución. Dentro de 6 o 9 meses a lo más. Ese es el proyecto. Y luego reclutar 40.000 personas para que se pongan los chalecos como los que tenemos nosotros para vigilar las elecciones y para que las elecciones sean limpias. Pero en la parte económica piensan entregar todo el manejo de estas inmensas reservas, 136.000 millones de dólares de reservas internacionales, 72.000 millones de dólares de inversiones en el exterior, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Unión Europea. Entonces, ahí yo creo que van a haber roces con el Consejo Nacional de Transición libio, porque naturalmente, digamos, no es tampoco que Libia esté en la inopia total y que estos 6 millones de ciudadanos libios tengan que entregarse a Occidente sin reparos y entregar toda la administración de sus cosas a Occidente. Y entonces acá, naturalmente, creo yo que la China y Rusia van a estar del otro lado de la balanza, no oponiéndose abiertamente, pero como ha hecho ayer la China, diciendo no deben descongelarse los fondos porque sería una irresponsabilidad, hay obligaciones que Libia ya tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimo. Interesantísimo. Muy interesante realmente, Francisco Tudela, porque es una relectura o una auténtica lectura que de verdad nos demuestra varias cosas, ¿no es cierto? Nos demuestra por lo pronto que todo ejército
representa básicamente intereses económicos. Y que Bueno, todo conflicto, eso ha sido así. así es lo en humano, toda la historia de la humanidad. no lo divino, Así desgraciadamente. así es. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Ha sido sumamente Raúl, le interesante. agradezco enormemente ¿Y su la página invitación. web cuál es, por favor, Francisco Tudela? Bueno, es franciscotudela.com. Muy bien. Ahí estaremos entonces siguiendo sus pasos, pero sobre todo Sus análisis. invitándolo de nuevo pues a conversar. Realmente notable, porque nos queda todavía Siria, qué por pasa ejemplo. con Egipto, qué pasa con Siria, qué pasa en realidad en cada uno de esos En puntos. Siria la cosa es más fácil. Siria declaró el estado de emergencia. Entonces las protestas son contra la ley de emergencia. Digamos que hay un objetivo muy preciso que variar. Y ahí está el punto de contención. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. 9:07 de la mañana.